Quiero dar mis saludos a todas las familias de Nicaragua, especialmente a las familias de nuestra diócesis de Granada, que comprende los departamentos de Granada, Rivas y Huaco, y muy especialmente a la pastoral familiar de nuestra diócesis de Granada. Quiero saludarles y animarles y decirles que desde los tiempos de los apóstoles la familia fue vital en la existencia de la Iglesia. Las familias desde tiempo de los apóstoles se reunían en las casas. Lo pueden verificar en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, y en el capítulo 5 de los mismos Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Y ahí nos dice para qué se reunían. Se reunían para enseñar. Nosotros también, las familias, hoy deben reunirse, seguir reuniéndose para enseñar la fe a los hijos, para enseñar los valores humanos a los hijos, para enseñar los valores espirituales, los valores terrenales y los valores eternos a sus hijos. También se reunían, dicen los Hechos de los Apóstoles, para anunciar la fe. El anuncio de la fe es también hoy importante que se sigan reuniendo para que transmitan la fe a los hijos. La fe debe ser anunciada y transmitida por la familia. La fe no se compra o no se adquiere fuera, sino que el primer lugar donde se transmite la fe es allí, en la familia. Y se reunían, dice también los Hechos de los Apóstoles, para celebrar. Es bueno también que celebren la palabra, que celebren la Eucaristía. Hoy que estamos en este confinamiento por el peligro del contagio, ustedes han estado celebrando la Eucaristía en sus casas, a través de las redes, de la radio y la televisión. Unida la familia, celebrando la familia. Esa es la iglesia que se reúne en las casas. Esa es la iglesia que se llama también desde hace muchos siglos, desde ya San Pablo, la iglesia doméstica. Y esa iglesia doméstica que se reúne en las casas, tenemos que seguir fortaleciéndola. Se ha fortalecido hoy por esta situación que nos encontramos, que han tenido que reunirse en sus casas, pero tenemos que seguir reuniéndonos como familia, como iglesia doméstica. Anoten esta cita bíblica de Romanos, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 5. San Pablo dice: saludo a la iglesia que se reúne en su casa. Ahí San Pablo ya saluda a la iglesia doméstica, a la iglesia que se reúne en sus casas. ¿Y quién era esa iglesia? ¿Quién constituían esa iglesia? ¿Quiénes formaban esa iglesia? La constituían todos los de la casa que eran creyentes. Eran familias convertidas y todos los que se convertían, todos los de la casa, se reunían en la casa. Esa es la base de la iglesia, la base de la comunidad. Quiero darles algunos puntos cómo debe ser la familia en casa, cómo debe ser la iglesia doméstica o cómo es. Cómo debe ser o cómo es su ser de la iglesia doméstica, de la familia cristiana en la casa. Primero, tengo que decirles que debe ser corresponsables que se preocupa el uno por el otro, que están preocupados, que se protegen, que se ayudan. Allí se da en la familia un encuentro de generaciones, generacional, porque está la mamá,
tiene una edad, los hijos, el hijo mayor, el hijo menor, a lo mejor hay años de diferencia, el abuelito, la tía, el encuentro de generaciones, y ahí se va desarrollando esa capacidad de relacionarse con diferentes personas de edades, de cultura, de tiempo. Deben preocuparse el uno por el otro para crecer. También en la familia se crece emocionalmente, se madura psicológicamente. Las relaciones, cuando un niño no aprende en la familia relacionarse, le va a costar o depende del modo de relacionarse en la familia, y después le va a ser más fácil o le va a ser más difícil en la sociedad. Corresponsables, preocuparse por el otro, hacer crecer al otro. Segundo punto que quiero decirles, cómo debe ser la familia en casa. Debe haber una comunión fraterna, un solo corazón y una sola alma, con Dios, comunión con Dios, comunión entre la familia, entre los esposos con los hijos con los padres, comunión con la iglesia, con los apóstoles, con el párroco, con el obispo, con la parroquia, con la diócesis. Tercer punto que quiero mencionarles, cómo debe ser la familia cristiana o la familia en su casa. La iglesia doméstica debe ser nutrida de la palabra de Dios, debe alimentarse, nutrirse de la palabra de Dios. En la iglesia doméstica, uno de los puntos centrales es la palabra de Dios. La familia vive en torno a la palabra de Dios. Meditar todos los días la palabra de Dios. La familia debe escuchar la palabra de Dios todos los días. La familia debe rezar con la palabra de Dios todos los días. Cuarto punto, asiduos en la oración, porque la familia es el primer ámbito para la educación en la oración. Allí en la familia se aprende desde pequeñito el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de mi guarda, y así debe continuar siempre la familia en continua oración, en asidua oración, rezar todos los días la familia. Quinto punto, la familia, la iglesia doméstica, la familia en casa, debe tener como alma de la familia al Espíritu Santo. ¿Por qué debe tener como alma al Espíritu Santo? Porque si no tiene como alma al Espíritu Santo, se mete como alma la ideología, o el dinero, o el alcohol, los vicios, o la cólera, o la violencia. Y eso destruye. Pero si tiene la familia como alma al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a fortalecer en la comunión, en la unidad, y les va a hacer fuertes para vencer todo lo que los puede dividir entre ustedes y con Dios y con la iglesia. En estos últimos años, desde el 2018, he sentido yo una experiencia muy fuerte en el punto ideológico, cómo ha incidido, cómo ha perjudicado a la familia. He tenido dos familias que me han dado su experiencia, que han venido aquí a hablar conmigo desde el 2018, porque el 2018 se dio una situación política, ideológica, social, y atacaron a la iglesia, o decían de la iglesia se metió en política, o es golpista, o es esto, o es otro. Y esta familia dice, nosotros escuchábamos al párroco y no lo podíamos ya aguantar porque eran de otro pensamiento político. Entonces se retiraron de la pastoral familiar, se retiraron del consejo parroquial, se retiraron de la misa, ya no iban a misa. Pero vinieron
2 familias han venido con esa situación y me dicen, nosotros vamos a regresar. Ahí noté que estas personas, por encima de la ideología, tenían, aunque tienen derecho a tener su ideología o su partido, pero por encima de eso estaba teniendo esa familia como alma al Espíritu Santo. Porque en los sacramentos, en la Eucaristía sobre todo, y en todos los sacramentos, en el sacramento del matrimonio, del bautismo, está el Espíritu Santo. Pero sé también de muchas otras familias que se han llenado cada día más de odio contra el sacerdote, contra la parroquia, contra Dios, contra la iglesia, por problemas ideológicos, por partidos políticos. Y rezo por ellas, pero se van alejando más. Me dicen, no vuelvo, nos alejamos, no queremos nada saber de la iglesia, por cuestiones ideológicas. Por eso es importante este punto de tener como el alma de la familia al Espíritu Santo, porque si no se tiene como el alma, si no se tiene al Espíritu Santo como el alma, como les dije al inicio, se va llenando la familia de divisiones. Les he mencionado este ejemplo que es actual y que estamos viviendo, el ideológico, pero se puede meter los vicios, se puede meter los odios, se puede meter los resentimientos, pero si se tiene como alma de la familia el Espíritu Santo, se vence todo eso y no se separan entre ustedes ni se separan con la iglesia. 6º punto, compartían como hermanos pan material y pan eucarístico. Pues compartir el pan material y vivir la Eucaristía juntos. Conozco de familias que comen juntos y que también van a misa juntos, toda la familia, todos los de la casa. 7º punto, practicaban el perdón. El Papa Francisco dice de los esposos que se pueden pelear, pero él les dice que no se oculte el sol sin que antes ustedes se hayan perdonado, pedido perdón. Practicar el perdón en la iglesia doméstica, la familia en casa, no se duerme enojado, no se duerme peleado. Entonces hay que reconciliarse los esposos, reconciliarse los hijos con los padres. Hay muchos hijos que están odiando a sus padres porque los abandonaron, porque no se sienten queridos. La familia en casa, la iglesia doméstica practican el perdón. 8º, la corrección fraterna. Para la corrección fraterna debe haber sinceridad, misericordia y sobre todo confianza. Si ya se perdió la confianza entre los esposos, si se perdió la confianza en la familia, es difícil ayudarse, es difícil la corrección fraterna. Centrados pues en Jesús, pero en salida. Tengan claro que es importante salir para acercarse a los demás, a los pobres, a los débiles, a las demás familias. Y hay formas de acercarse, a lo mejor ahora no tanto físicamente, pero sobre todo por teléfono, una llamada, un mensaje, y también si pueden físicamente hacerlo. Y sobre todo salir para evangelizar. Hay familias, conozco a muchas familias aquí en Nicaragua, aquí en la diócesis, que salen a misionar en su parroquia, en su sector. Otras que salen a otras parroquias, otras familias que son misioneras en otra zona pastoral de la diócesis. Hay familias que son misioneras en otra diócesis y hay familias que son misioneras en otros países. Estar abierto a ser misionero, a salir a dar siempre ese mensaje de la buena nueva de salvación. Les agradezco pues familias y le agradezco a la pastoral familiar y le agradezco a todas las
familias, iglesias domésticas que se están reuniendo en sus casas y sigan haciéndolo. Les animo a seguir siendo esa iglesia viva en la casa, esa iglesia doméstica. Ánimo.